todos. Estamos en el Quinto Domingo de Cuaresma. As we are in the 5th week of the Lent, this week is called the Passion Sunday. Esta semana está llamada la pasión del domingo. Because we are just 1 week away from the Passion Sunday. Porque nomás nos queda una semana para la pasión de Jesús. Church is inviting us La iglesia nos invita to enter into the passion of Jesus. adentrarnos en la pasión de Jesús. To enter into the passion so that we may walk with Him. Adentrarnos en la pasión para caminar con Él. We may open our hearts to Him. Para abrir nuestro corazón a Él. That as He endured the passion, Así como Él sufrió la pasión, and as He brought the salvation to us, y así como nos trajo la salvación, we may together with Him juntos con Él, in this season of the last days of the Lent, en estos últimos días de la Cuaresma, experience the showering of grace experimentemos la lluvia de gracias que nos da. that we may truly be blessed. Y que de verdad seamos bendecidos. It is with this attitude Y con esta actitud, today we enter into this Holy Mass. ahora venimos a esta misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Por las reglamentes, estos son los misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todos pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Amén. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Que Él reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será
su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me alejes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que recibirá y mantén en mí una alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, obedeció padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera seguirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No pues, precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado del principio de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. My dear brothers and sisters, I had an uncle. Mis queridos hermanos, el padre tenía un tío, His name is Joseph. también se llama Joseph. He was my father's cousin, Era el primo de su papá and therefore he had three girls. y tuvo 3 hijas. First girl is Jacqueline, La primera hija se llama Jacqueline and because she is the first girl, he loved her very much. y siendo la primera mujer, pues la amó con todo Not el that, corazón. not that he didn't love, he didn't, not that he loved less the other two children, No quería, no porque quería menos a las otras dos, pero simplemente porque era la mayor. but he loved Jacqueline very much since she is the first girl in the family. Como era la mayor, pues la quería mucho. So one day, as she grew up, Como creció, it's a very happy family. una familia muy feliz. As she grew up into a teenager and 18, 19 years old, Cuando creció una jovencita, 18, 19 años, she fell in love with one of her family members, se enamoró de un primo you lejano, know, the uncle's sons. lejano. So they were really in love, but my uncle wasn't in good terms with the boy's father. Estaban enamorados ellos, pero su tío no estaba en buenos términos con el papá del muchacho. So my uncle told his daughter, Entonces su tío le dijo a su hija: you will never marry him. nunca te vas a casar con él. If you marry him one day, Si algún día te casas con él, you are dead. estás muerta para mí. I consider you are dead in my family. Yo te considero muerta para mí en mi familia. So you will never marry him. Así que nunca te casarás con él. Do not love is love. El amor es amor. It's difficult to break love. Es típico. So one day she loved her daddy, but her love for this boy was so strong. Y obvio que ella quería a su papá, pero pues el amor que le tenía al muchacho pues era muy fuerte. And one day they ran away. Y un día pues se fueron. You know what my uncle did? ¿Y saben lo que hizo su tío? He gave alms, thinking that she's dead. En su país se da una cuando se muere algún familiar. Entonces su tío dio limosna representando
había muerto la hija, She's dead. porque para él estaba muerta. Nobody can talk to her in the family. Nadie puede hablar con ella en su familia. She can never come to the family for any events, nothing. Cuando sin más venir a la casa, los familiares. And this went on for almost 12 years. Y eso continuó casi por 12 años. And I was just, I am very close to this family. El padre está muy acercado a esa familia. So, I was just 4 years ordained priest, Tenía 4 años de ordenación de sacerdote el padre. I saw my uncle was really suffering because his first daughter, he loved her very much. Miró y miraba cómo sufría su tío por su hija, pues que se había ido. And I saw my cousin's sister, Jacqueline, got now 3 children. She herself was suffering Y ahora la que se había ido con el muchacho ya tenía 3 hijos. because she loved her father. Y ahora también ella estaba sufriendo mucho porque pues ella también quería a su papá. But my uncle is a stone-heart man. No, she will not come into this house. Pero su tío tenía un corazón de piedra y no la voy a aceptar en la casa, decía. If she comes, it is over my dead body. Si ella entra aquí es porque yo ya estoy muerto. So, she was telling Father, please speak to my daddy. Ella le decía al padre, por favor ayúdeme a hablar con mi papá. So one day I went to speak to my uncle, please, why don't you take it? It's enough. It's already 12 years old. 12 years, why you want to do this? Entonces un día el padre habló muy seriamente con su tío y le dijo, ya casi 12 años, ¿de veras quieres continuar con esto? He looked at me and said, if you talk about her again, you are not welcome into this house. Lo que le contestó el tío le dijo, si tú de igual sigues hablando de Jacqueline en esta casa, tú tampoco vas a ser bienvenido aquí. Y el padre, pues, ¿qué voy a hacer? So, one day I told my cousin sister Jacqueline, okay, I'm going one day to your house. Así que le dijo a Jacqueline el padre, un día voy a ir a tu casa Anyway, you come with your children. y yo te hablo para que llegues con tus hijos. Let's see what's going to happen. Y vamos a ver qué pasa. So I was in the house and I told my auntie and the other 2 girls, be prepared, we're going to have a big show here. Y les dijo cuando llegó, prepárense porque ahora viene una novela muy buena. I didn't tell that to my uncle. Le dijo eso a su tía nomás y a sus primas, pero no a su tío. So one evening I went and started talking to him. Así que llegó como siempre hablando normal con el tío. We were enjoying drinking a cup of coffee, Estaban tomando café and the bell rang. y timbró la puerta. And they know, those 2 girls and my auntie, they knew what was going to happen. So they were on pins and needles. La tía y las muchachas pues ya sabían que venía la hermana, así que estaban todas casi despensas. And so they opened the door. Y cuando abrieron la puerta, There is Jacqueline and the 2 or 3 kids. estaba Jacqueline y sus hijos. He was like a devil. Su tío se hizo como el demonio, dice. Who told you to come in? Get out of the house! You're not coming here! You're not going to come inside! Who told you? Empezó enojadísimo a gritar que quién la había invitado, que no se iba a entrar, que se fuera. And I told my uncle, calm down, calm down. Y pues el padre tratando de calmarla, tío, espérense. He turned to me like a devil. Y volteó a verlo como el diablo. Are you the one who did this? Y tú fuiste el que hiciste eso, le dijo. Yes, I Sí, fui yo. One bang, I'm a priest and I fell on the sofa. No lo golpeó, pero casi sí lo empujó y se cayó en el sillón del padre. He screamingly went to the kitchen. Siguió gritando y se fue a la cocina el señor. And everybody was crying. Y ya para este punto, pues la mamá estaba llorando, todos estaban llorando. And I went behind him and I hugged him tight. Y fue a abrazar a su tío, el padre, por atrás. I told him that. Simplemente para decirle que se dejara querer, que lo dejara. He started crying and crying. Y empezó a llorar. His anger turned to pain. Su enojo se hizo mucho dolor. He said, I loved her. I took care of her like a princess. Empezó a decir al padre, si yo la quería mucho, yo la trataba bien. I told her not to do this. Yo le dije que no hiciera eso.
See what she did to me? Y aún así mira lo que me hizo. And I told him, okay, let it go. It's 12 years now. Y el padre le seguía diciendo, déjalo ir, ya son 12 años de esto. Now she is not, she asked her to get out of the house. Y aún el Señor le decía, no, dile que se vaya. So I slowly brought him back to the main living room. Así que poco a poquito el padre se lo fue llevando a la sala I made him sit down. y lo hizo sentar. And he said, no, I told her, she was telling her, you know how much I loved you. I told you not to do this. And when I told you you're not my daughter, you're dead to me. You get out of the house. Y ya empezó a hablar le decía a su hija Jacqueline, si te dije que el día que hice eso estuvieras muerta para mí, y ahora mira, vienes, mejor retírate. And those two children are crying. Y ahora los nietos pues ya también estaban llorando. And she let the children go to the grandpa. Y Jacqueline les dijo a los niños que fueran con su abuelito. With a lot of tears he embraced. Y con muchos llantos los niños abrazaron a su abuelito. Everybody was crying. Y otra vez seguían todos llorando. You know, my dear brothers and sisters, ¿Saben, mis queridos hermanos? how can we live in a world that can break your heart? ¿Cómo podemos vivir en un mundo que nos rompe el corazón? The world will break your heart. Porque el mundo te va a romper el corazón. You're trying. Inténtalo y van a ver. You will experience betrayals. Van a experimentar traición, You will experience denials. van a experimentar rechazo, You will experience rejection in a culture of cancellation. un rechazo en una cultura de cancelación. This world is selfish. Este mundo es muy egoísta. So how can we live in a world where that will break your heart? ¿Y cómo podemos vivir en este mundo que nos rompe el corazón? That we say the greatest pain that we had in our hearts, the greatest wounds that we ever experienced in our heart, Decimos que el dolor más grande en nuestro corazón is because that we're trying to love somebody, es por simplemente querer amar a alguien or we were expecting love from somebody. o porque anhelamos amor de alguien. You will experience people walking away from your lives. Ustedes van a experimentar a la gente que se aleja de ustedes. You will experience losing people that you love so much. Van a experimentar perder gente que aman mucho. The sickness, death take away the people that you love. La enfermedad se lleva a la gente que queremos It will break your heart. y nos va a romper el corazón. What do you do in a world like this? ¿Qué hacemos en un mundo como este? Do you want to close your hearts forever? ¿Quieres cerrar tu corazón para siempre? Do you want to harden your heart like my uncle did? ¿Quieres ser el corazón como su tío? Are you afraid of loving? Estamos, Are you afraid of loving? tenemos temor de amar, You for fear that one day somebody will walk away from you? simplemente por el miedo a que alguien se va a alejar de nosotros. What do you want to do? ¿Qué queremos hacer? Go to a desert ¿Nos iremos a un desierto or live alone? o vivir solos? My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos, we can do two things. podemos hacer dos cosas. Either to let your heart allow you to love and be broken, Aceptar que mi corazón sea roto or to close your hearts forever, o cerrar nuestro corazón para siempre. numb it, Adormecerlo and make it a heart of stone so that nobody can enter, nobody will hurt you. y hacerle un corazón de piedra al que nadie puede dañar. How can you numb your heart? ¿Cómo podemos adormecer nuestro corazón? How can you make your heart stone? ¿Cómo podemos hacer nuestro corazón frío? When your heart is made for love. Cuando nuestro corazón está creado para amar. And St. Augustine says, Y San Agustín dijo, your hearts are restless sus corazones están inquietos until they rest in the one who created it. hasta encontrar al que ha creado. Yes, our hearts are being created by a loving God. Sí, nuestro corazón fue creado por un amor más grande que nosotros. A closed heart Un corazón cerrado is a heart that is unable to love. es incapaz de amar. It's a heart that cannot feel love. No puede sentir el amor. A heart that unable to give. Un amor que no puedes dar, Unable to receive love. por lo cual tampoco puedes recibir A amor. heart that is unable to care. Un corazón que no le importa.
a heart that is unable to trust. un corazón que no puede confiar. And on the other hand, Y en el otro lado, if you make your heart very soft, si hacemos un corazón muy delicado, it becomes so vulnerable. estamos muy volubles, Vulnerable. muy vulnerables. So it is a heart that's also, a bigger heart is also unable to stand. Un corazón débil no puede mantenerse de pie. A weaker heart is unable to try. Un corazón frágil no puede intentar. A weaker heart is unable to be strong. No puede ser It will not be bold. ni siquiera audaz It will not be courageous. o valiente. It will sink in the face of the adversity. Se hundirá en las adversidades. A softer heart is unable to love back. Un corazón es incapaz de corresponder al amor. A softer heart is unable to trust well. Un corazón más débil no puede tener confianza. So my brothers and sisters, Mis queridos hermanos, we are walking this 40 days of Lent. estos 40 días de Cuaresma, What is this Lent is teaching me? ¿qué nos enseña esta Cuaresma? It is letting God to enter into my heart Es dejar a Dios entrar en mi corazón and allowing Him to transform my heart y permitirle transformar mi corazón so that you can trust, para que pueda confiar, so that you can love the way Jesus loved, para poder amar como Jesús, so that you can forgive para poder olvidar as Jesus did forgive, y perdonar como Jesús lo hizo, so that your heart is able to receive love para que tu corazón pueda recibir amor and also to able to give back love. y para regresar amor. You know, my dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos, this is where God is asking you today eso es lo que Jesús nos pide ahora. to let Him enter into your heart. Déjenlo entrar a su corazón. Will you let Him enter into your heart ¿Lo dejarán entrar en su corazón? so that He can change your stony heart, Simplemente para que les cambie el corazón de piedra so that He can make your heart strong, so that you can love? y que para que lo transforme más fuerte y capaz de amar. You know, it's not a stony heart that God wanted. Dios no quiere un corazón de piedra. Today, in the first reading, En la primera lectura, God is telling us, I'm going to give you a heart of flesh. ahora les voy a dar un corazón de piedra, de carne. I want to take away that stony heart. Les voy a quitar ese corazón de piedra. I want to take away that weaker and trembling heart. Los voy a quitar ese corazón que tienen. I want to give you a fleshy, the heart that feels, Les voy a dar un corazón de carne que sienta. a heart that feels, a heart that is vulnerable. Un corazón vulnerable. Vulnerability is necessary Y la vulnerabilidad es necesaria in order to love and to be loved. para amar y ser amado. It is vulnerability is needed. Es necesaria. You know, look at the way Jesus today in the garden is in the second reading is saying, "Oh my," with loud lamentations and loud cries, he prayed to the Father. En la segunda lectura, como nos dice que Jesús llora en el jardín y cómo le pide al Padre. And in the gospel today, En el Evangelio, Jesus says, "My heart is troubled." su corazón le duele, Jesus' heart is feeling lonely, su corazón está solo and he is feeling afraid. y tiene mucho miedo. His heart is crying out. Su corazón llora He is feeling the betrayal. y él siente el rechazo, Is feeling the denial that he is going to experience. esa negación que él va a experimentar, He is feeling the rejection that he is going to experience. ese rechazo al que le van a dar. He is feeling the cruelty of the people that will tear every fiber of his body. Él ya está sintiendo la crueldad de los que lo van a crucificar. He is just like you and me. Él es como nosotros, como tú y como yo. He is telling the disciples, please understand me, my heart is troubled. Él les dice a los discípulos, por favor entiéndanme, mi corazón me duele, I need you. los necesito. But his heart is not a soft heart, Pero su corazón no es un corazón knowing that they are going to betray him, por el hecho de que lo van a rechazar, knowing that the St. Peter is going to deny him, sabiendo que San Pedro lo va a rechazar, knowing that all those who receive everything from him going to reject him
and tell the high priest to crucify him. Todos aquellos que lo querían en un tiempo, todos lo van a traicionar. And he's willing to love them. Y aún así, Él está dispuesto a amarlos. Jesus' heart is a heart that is willing to be abandoned, El corazón de Jesús es un corazón dispuesto, but also able to embrace. pero también dispuesto a amar. Jesus' heart is a heart El corazón de Jesús es un corazón who's willing to experience rejection, quien va a experimentar rechazo, but still to love back. pero puede amar de regreso. It is this heart that today it is troubled. Este mismo corazón es el que está débil y está con dolor. It is this heart that Jesus is saying, I need your help, Father. Es con este corazón que le pide a Dios, necesito tu ayuda, Padre. Is there anyone here Aquí hay alguien who had not experienced rejection, que no ha experimentado algún rechazo who had never experienced denial? o que alguna vez negado. Is there anybody here who never experienced abandonment, ¿Hay alguno de aquí que no ha experimentado el abandono who had not experienced rejections, y que no ha experimentado el rechazo? haven't experienced people walking away from your lives? Gente que se va de sus vidas. We all experience. Todos tenemos alguna de esas experiencias. And Jesus is telling us, Y Jesús nos dice, you can do it. tú puedes. I did it. Yo lo hice. I was rejected. Yo fui rechazado. I was denied. Yo fui negado. I was even crucified. Yo me crucificaron. I did it. Yo lo hice. That's why we need to allow Jesus. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar a Jesús. Allow him to touch our heart Dejar a Jesús que nos toque nuestro corazón so that he can change our hearts. para que los transforme. Today, Ahora, in this holy mass, en esta misa santa, he is coming to us. viene a nosotros He's going to touch your heart. y les va a tocar el corazón And he's telling you, y les dice, I'm going to take away your holy, stony heart. yo les voy a quitar ese corazón de piedra. I'm going to take your wounded heart. Yo te voy a quitar ese corazón herido. I'm going to take your betrayed heart. Yo te voy a quitar ese corazón rechazado. I'm going to give you a new heart. Y yo te voy a dar un corazón nuevo. I know it is tough. Es, I know it is difficult. es muy difícil. I know it is difficult to love. Es difícil amar. Sometimes I know that I will be betrayed. Algunas veces yo sé que voy a ser traicionado. Sometimes I know that my spouse will leave me. A veces yo sé que mi esposo se va a ir. Sometimes I know the world will reject me. O que el mundo me va a rechazar. I know that I will experience pain in my heart. Yo sé que voy a experimentar dolor en mi corazón. But I am not afraid to love. Pero no tengo miedo a amar. I will love. Yo voy a amar. I will love. Yo voy a amar. No matter what people will do, No me importa lo que la gente me I will haga. love that. Yo voy a amarlos. I know sometimes I may not be able to trust my spouse, A veces no puedo confiar en mi cónyuge, but I will trust him. pero voy a tener confianza en Dios, That's what he is. como Él lo hizo. I know that whatever that I built in my life Simplemente lo que he edificado en mi vida, will be broken in one day. en un día se puede But quitar. I will still build. Y yo de todos modos lo voy a construir. Because it's not about the people that are around me. No es acerca de la gente que nos rodea, It's about him. es acerca de Él, It's about him. es acerca de Él. So today, Y ahora let us pledge Jesus. hay que pedirle a Jesús, Lord, touch my heart. ven y toca mi corazón. Help me to love as you love. Déjame amar como tú amas. So that I may, even in my pain, Así aún en mi dolor even in my suffering, y en mis sufrimientos, I can glorify you yo puedo glorificarte by loving back para amando a los demás, the way you loved us. así como tú los amas. Amen. Amén.